cuestión número 5 de las pruebas de la Comunidad Valenciana de 2021. Nos dice, considera una onda transversal en una cuerda descrita por I de x, t igual a 0,01 por coseno de 2pi que multiplica a 10t menos x, medido en metros, donde x se expresa en metros y t en segundos. Lo primero que nos piden es calcular la velocidad de vibración, que será v de x, t, en función de x y t. Bien, una vez tenemos la expresión de la onda, la velocidad no es más que la derivada respecto al tiempo de esa función de onda I de x, t. ¿Vale? Derivada respecto al tiempo, con lo cual derivaremos esta función respecto al tiempo, a t. Bien, al derivar respecto al tiempo, en general, si la expresión que tenemos es I de x, t, amplitud por seno de 2pi que multiplica a f por t menos x partido por lambda, longitud de onda, ¿vale? Suponiendo que no hay una fase inicial. Bien, pues comparando esto con la expresión podremos obtener cada una de las magnitudes y ahora vamos a derivarla. Bueno, pues la derivada del coseno es el menos seno. Entonces tendremos un menos. Tendremos que tener, ¿qué es lo que tenemos fuera? Que es la amplitud, 0,01, multiplicado por lo que esté multiplicando a la t, ¿vale? 2pi por 10, o sea, multiplicado por 20 por pi. Y como la derivada del coseno es el menos seno por el seno, y lo de dentro sin derivar, pues 2pi por 10t menos x. ¿Vale? Con lo cual ya lo hemos obtenido. Bueno, si queremos podemos expresar esto como menos 0,2pi por seno. ¿Vale? Entonces podríamos expresar que la velocidad en función de x y del tiempo sería menos 0,2 por pi por seno de, vamos a poner el corchete que queda un poquito más elegante, 2pi 10t menos x. Vale, lo siguiente que nos piden es, dado el punto de la cuerda situado en x sub 1 igual a 0,75 metros, encuentra un punto, x sub 2, que en un mismo instante de tiempo t tenga la misma velocidad de vibración que x1 y el mismo valor de i. Entonces vamos a representarlo para explicarlo. Vamos a representar la onda y al mismo tiempo vamos a bajar un poquito esto. Entonces representamos la onda. Un color verde. Bien, si tomamos para t, este eje sería i, ¿vale? Y la vamos a representar para un instante de tiempo. Fijaos que nos están diciendo que en un mismo instante de tiempo. Entonces lo que vamos a variar, vamos a representarla respecto a la posición x. Y eso es lo que vamos a tener para la representación de la onda. Nos da igual dónde empiece, vamos a suponer que empieza aquí y vamos a hacer una representación cualquiera de la onda. ¿Vale? Esto será la representación de la I en función de x y para un tiempo determinado, t con t constante. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es que encontremos a 0,075 metros, ¿vale? Tenemos este punto a 0,75 metros, vamos a suponer que es este de aquí, cualquier punto. Tenemos que encontrar un punto que esté en el mismo estado de vibración. Bien, eso quiere decir que el punto que esté en el mismo estado de vibración tendría que tener la misma posición y por lo tanto la misma velocidad. Bien, ¿qué es lo que diferencia a un punto de otro? Una vez representamos la onda ya nos damos cuenta de que entre un punto y otro tiene que haber una longitud de onda. Ya, dado que estamos midiendo, representando y frente a x, esta distancia que tenemos ahí, eso es una longitud de onda. Entonces tendremos una longitud de onda de diferencia. ¿Vale? Entonces, eso es lo que deberíamos explicar. Bueno, pues en los dos puntos deben estar separados una longitud de onda. Entonces, como los puntos x1 y x2 deben estar separados
un múltiplo de longitudes de onda, quiere decir que están en fase. Vale, pues si x1 es igual a 0,75 metros y la longitud de onda, que la podemos obtener de la expresión, ¿vale? Comparando, como os dije antes, la expresión de abajo con la de arriba, ¿vale? Comparando lo que tenemos aquí con lo que tenemos aquí, vemos que la longitud de onda es 1 metro. ¿Vale? Entonces, como esa lambda es 1 metro, esto quiere decir que el x2 podría ser 1,75 metros, o bien podría ser 2,75 metros, y etcétera, etcétera, de metro en metro. ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente los que menos separación tendrían serían x1 y x2 a 0,75 y 1,75 metros. Y pasamos enseguida a la siguiente cuestión, que nos dice lo siguiente. La figura muestra un objeto y su imagen a través de cierta lente interpuesta entre el objeto y el observador. Especifica las características de la imagen que se aprecian en la figura en relación con el objeto. Indica qué tipo de lente es y realiza un trazado de rayos que explique lo que se muestra en la figura. Vamos con lo primero, que sería especifica las características de la imagen que se aprecia en la figura. Vale. Entonces, ¿qué se aprecia de la imagen? Bueno, pues se aprecia que la imagen que estamos observando es ampliada y derecha. Derecha, no invertida, y ampliada con aumento lateral. Esto quiere decir ampliada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Indica qué tipo de lente es. Esto se va a dar con qué tipo de lente, con una lente convergente. Y ahora vamos a explicar por qué. Será como la lupa que habéis estudiado en clase. La cuestión aquí es dónde está la imagen, si está más cerca hacia la izquierda o hacia la derecha del foco objeto. Bien. Bien, entonces lo que vamos a tener, el dibujo que vamos a hacer ahora, pues vamos a explicar un poquito cómo funciona el trazado de rayos. Vale, vamos allá. Entonces trazamos nuestra línea de horizonte y vamos a trazar la lente, bueno, primero la imagen y después la lente convergente. Entonces trazamos la imagen, el objeto, ¿vale? Y una lente convergente. Y tendremos una lente convergente ahí. ¿Qué sucederá con esta lente convergente? Bueno, que es el foco de esta lente convergente estará más lejos que la imagen. Entonces tendremos que la distancia focal será esta. Esta será F, este será el foco. Bien, esta será la distancia que llamaremos pues S0, como le llaméis vosotros en clase, ¿vale? O de 0. Distancia objeto. Bien, y lo que estamos haciendo es observarla como si fuese una... si nosotros nos situamos aquí, bien, lo que está produciendo es lo siguiente. Un rayo, vamos allá con líneas finas. Este rayo lo que sucederá es que sería el mismo que pasaría por ahí. Bien, y ese mismo rayo nos va a dar que la distancia imagen que se podría calcular, en este caso no tenemos que hacerlo, vamos a representarla con otro color, y la distancia SI o de I, la distancia de la imagen, será esta, con lo cual nosotros lo que estaríamos observando sería la imagen. Y este sería nuestro objeto.
Bien, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, pues que si nosotros situásemos este objeto en el punto S sub i, ¿vale? Veríamos que las líneas, más finita y otro color para que se vea mejor, este ángulo que está formando el centro de la lente con la distancia situada, con la distancia S sub i, va a ser el mismo que el ángulo que veamos o que observemos nosotros de nuestro ojo. Con lo cual, estos dos ángulos serían iguales. Este de aquí, vamos a llamarle omega minúscula, y este ángulo de aquí serían iguales. Entonces, ese sería el trazado de rayos que deberíamos hacer. Bien, no nos piden ningún cálculo en este ejercicio. Número 7 de este BAC, de este Pruebas de Acceso a la Universidad de Física de la Comunidad Valenciana. Entonces, completa razonando la resolución los números atómico y másico del núcleo X y el núcleo de actinio en la serie radiactiva indicada. Identifica X. ¿Cómo se llama el tipo de desintegración que da lugar a este núcleo? Bueno, entonces vamos a empezar desde el principio. Bueno, tenemos torio 232,90 que se desintegra a radio 228,88. Para completar esta desintegración necesitamos, como del 90 al 88 tenemos 2 de número atómico y como 232 al 228 tenemos 4 de número másico, ya sabemos que necesitamos una partícula alfa. 4, 2 alfa, 2 más. ¿Vale? Sale del núcleo, nos indican los electrones. Bien, ¿cómo se llama el tipo de desintegración que da lugar a este núcleo? Desintegración alfa. Indicamos ahí, la alfa. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, el siguiente nos dicen que el radio, vamos a hacerlo con otro color, que es 228,88, se desintegra actinio más un electrón. Vale, esta es una desintegración beta menos. Falta aquí el antineutrino. Vamos a escribir ahí beta menos. Bien, del mismo modo, sumando número atómico y número másico, el número másico no cambia en una desintegración beta más o beta menos, con lo cual en esta no cambia, 228 será el actinio, y el del radio el actinio, como se ha emitido desde el núcleo un electrón, vale, eso quiere decir cuando se emite un electrón, lo que está sucediendo es lo siguiente, que un electrón que teníamos en el núcleo se va a convertir en un protón más un electrón. Este electrón es el que se emite, pero este protón permanece en el núcleo. ¿Qué va a suceder entonces con este núcleo? Que en vez de 88 de número atómico, tendremos un 89 de número atómico. ¿Vale? 89 más ese electrón. ¿Cómo se llama el tipo de desintegración que da lugar a la partícula 0 menos 1 electrón? Desintegración beta menos, con lo cual ya lo hemos dicho. Y pasamos enseguida a la siguiente pregunta. La cuestión 8 nos dice, un astronauta se encuentra en una nave espacial que se mueve a una velocidad v igual a 0,5 c. ¿Vale? Entonces, la velocidad a la que se mueve es 0,5 veces la velocidad de la luz respecto a la Tierra. En un cierto momento comunica a la base en la Tierra que va a dormir desde las 13 a las 19 horas. Bien, entonces, lo que tendríamos sería que el tiempo, vamos a llamarle astronauta, tiempo astronauta, va a ser desde las 13 horas hasta las 19 horas para él. Bien, según los relojes de la nave. Calcula qué hora se despertará según los relojes de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar aquí? Tenemos que estudiar cómo se produce esa variación de tiempo, ¿vale? La transformación del orden del tiempo. Vamos a escribirla. Para el tiempo. Bien, esta transformación de Lorentz nos dice delta t será igual a 1 partido por raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Vale, tenemos que realizar
Este cálculo está multiplicado por la variación del tiempo sub 0. Vale, ya depende cómo le llaméis, observador. Bien. Entonces, si realizamos este cálculo, que es bastante sencillo, nosotros tenemos que delta T0 es de 4 horas, ¿no? Porque de 13 a 19 horas, esto implica que tenemos 4 horas aquí. Con lo cual, delta T, si hacemos ese cálculo, nos dará 4,618 horas. ¿Vale? Vamos a expresarlo simplemente, como haríamos ese cálculo. Entonces tendríamos que esto que tenemos aquí, le llamamos gamma, ¿de acuerdo? Es la raíz de, y siempre nos va a dar la variación tanto para una coordenada como para la coordenada temporal. Ya escribimos, en vez de v cuadrado ponemos 0,5 por c al cuadrado. Subimos un poquito más y dividido entre c cuadrado, ¿no? ¿Vale? Y esto nos quedaría 1 partido por, ¿vale? C se nos va a ir con C, 0,5 al cuadrado es 0,25. Nos quedaría aquí la raíz de 1 menos 0,25. Esto nos da 1, raíz de 0,75. Que es lo que hemos multiplicado después por 4 para obtener el resultado. Bien. Y con esto hemos acabado las cuestiones. Vamos enseguida con los problemas.